Vamos a abrir la palabra de Dios, como dijimos, en Hechos, pero antes de leer el párrafo, vamos a hacer un pantallazo general del libro de Hechos, pero muy general. Nos llevaría mucho tiempo dar toda una descripción del libro de Hechos, pero básicamente o esencialmente el libro de Hechos narra el esparcimiento del Evangelio y el crecimiento de la iglesia. Eso es lo que narra el libro de Hechos. Y le voy a leer algunos textos. Por ejemplo, en Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En el capítulo 4, versículo 4 de Hechos dice: pero muchos de los que habían oído la palabra de Dios creyeron, y el número de los varones eran como de 5.000. En Hechos 9:31 leemos: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí vemos cómo el Evangelio se iba esparciendo y cómo la iglesia del Señor se iba fortaleciendo. También en el libro de Hechos registra cómo se incrementa la oposición al Evangelio. Así como la iglesia prevalecía y crecía y se esparcía el Evangelio en el mundo de ese entonces, también había una gran oposición. Yo les leo un texto, en Hechos 12, pueden leer eso. Dice: en aquel día, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí registra el primer martirio a Jacobo y registra cómo también lo pusieron a causa del Evangelio a Pedro en la cárcel. Y también el libro de Hechos registra el inicio de la Gran Comisión. Y en el libro de Hechos, a medida que lo van leyendo, provee una gran información, hermanos, de las 3 primeras décadas de la existencia de la iglesia. O sea, en el libro de Hechos vemos que hay un constante movimiento en la narrativa. Por eso es tan interesante el libro de Hechos. Cómo Dios, también vemos el obrar del Espíritu Santo en todo el libro de Hechos, constantemente, cómo Dios, a través de su Espíritu, movía a hombres, quebrantaba a personas orgullosas, había salvación de almas. Pero en el texto que vamos a leer hoy, y lo vamos a leer, por eso hice esta breve introducción, vamos a ver lo siguiente. Hechos capítulo 15, versículo 36 en adelante. Dice la palabra de Dios: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Capítulo 16, versículo 1, dice: después llegó a Derbe y a Listra. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles,
y los ancianos que estaban en Jerusalén para que les guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Oramos una vez más, hermanos. Padre, recién cantábamos sobre el poder de tu palabra y es algo maravilloso pensar en ello, Señor. Y rogamos que ahora al abrir tu palabra, que tú, Señor, conoces el corazón, el estado en que llegó cada oveja de tu rebaño el día de hoy aquí. Y rogamos, Señor, que en tu gracia tú hables a nuestros corazones, que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres hablar, que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Hay diferentes hermanos con diferentes conocimientos bíblicos, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, a poder tener la humildad de decir, habla, que tu siervo oye, Señor. No necesitamos escuchar a un predicador, necesitamos escucharte a ti a través de tu escritura, Padre Santo. Por eso rogamos que en tu gracia nos concedas el privilegio de escucharte, Señor. Gracias te damos por tener la libertad de tener una iglesia donde podemos abrir tu palabra, estar en un país donde no nos persiguen por ahora, por abrir tu palabra con libertad. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a disfrutar de este privilegio que tenemos como hijos tuyos. Oramos que tú nos guíes conforme a tu voluntad. Oramos en tu nombre. Amén. Bueno, si tendríamos que ponerle un título a este párrafo que hemos leído, estaba pensando en lo siguiente. Frente a la incertidumbre del futuro, Dios sigue al control. Frente a la incertidumbre del futuro, Dios sigue al control. Y eso vamos a desarrollar el día de hoy. Es interesante, hermanos, nuestro segundo domingo del año. Comenzamos un año nuevo por la gracia de Dios. Y podemos preguntarnos qué será de este año, ¿no? Podemos preguntarnos eso. ¿Será que seguiré en este trabajo? ¿Será que me podré mudar? Quizás si estoy alquilando un lugar más lindo, no sé. Quizás me irá bien en el área comercial donde estoy haciendo un emprendimiento. ¿Cómo será este año mi salud? Quizás tendré alguna enfermedad, no lo sé. ¿Y por qué nos preguntamos esto? Porque es interesante que frente a la incertidumbre que nosotros tenemos del futuro, que no conocemos, es precioso para el Hijo de Dios confiar en que Dios está al control de todo lo que sucede. A Dios no hay nada que se le escape de su mano y de su voluntad. Él está en cada detalle de nuestro futuro. Él ya sabe lo que va a pasar y Él está controlando lo que va a pasar. Entonces lo que vamos a ver aquí en este párrafo y que llama la atención primero es que en la soberanía de Dios, Dios usa una desaveniencia para cumplir su propósito. Y también vamos a ver en este párrafo que leímos que en la soberanía de Dios, Dios ya tiene preparados nuevos siervos para cumplir sus propósitos. Y también podemos ver que en la soberanía de Dios, Dios afirma su iglesia siempre conforme a su palabra. ¿Y por qué el primer punto es en la soberanía de Dios? Dios usa una desaveniencia para sus propósitos. Bueno, cuando leemos el párrafo, allí no podemos determinar, porque dice después de algunos días, cuánto tiempo permanecieron los misioneros en Antioquía, pero posiblemente se quedaron allí algunos meses. Es interesante que tanto Pablo como Bernabé veían la gran necesidad de volver a visitar las iglesias que habían fundado en Asia Menor. Estaba en la mente de ellos y en las oraciones de ellos de volver juntos a visitar las iglesias. Pero lo primero que quiero que notemos es cómo se vincularon Bernabé y Pablo. ¿Cómo llegaron a conocerse Pablo y Bernabé? O Bernabé y Pablo. Bueno, en Hechos capítulo 9, yo se los leo, dice que cuando llegaron a Jerusalén, trataba a Pablo de juntarse con los discípulos. Eso dice Hechos 9, del 25 en adelante.
Pero ¿saben qué? Los discípulos tenían miedo de juntarse con Pablo. No le creían a Pablo que Pablo era un discípulo fiel al Señor. Entonces ahí entra en escena Bernabé. Y en el capítulo 9, versículo 26 dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Interesante, hermanos. Ninguno de los discípulos en ese entonces quería arrimarse al apóstol Pablo. Realmente le tenían miedo a Pablo y tenían razón por tenerle miedo. Él arrastraba a los creyentes antes de conocer al Señor, de los pelos los sacabas de la casa, lo metías preso. Pablo estuvo y presenció la muerte de Esteban allí en Hechos. Entonces los creyentes lógicamente no le creían a Pablo. No le creían a Pablo, que de perseguidor de la iglesia ahora era un discípulo fiel y era un discípulo que proclamaba el Evangelio, que ellos mismos estaban proclamando. Entonces Dios en su soberanía usó estas circunstancias para unir la vida de Bernabé y Pablo. Y Bernabé toma a Pablo allí y lo trajo a los apóstoles, y Pablo pudo contar todo lo que el Señor había hecho en su vida. Desde ese momento, hermanos, Pablo y Bernabé formaron un compañerismo tremendo en el Señor, trabajaron juntos para la obra del Señor, y el libro de Hechos nos relata, antes de todo este capítulo, las cosas que ellos hicieron juntos. ¿Y por qué es necesario que entremos en contexto? Porque van a ver la incertidumbre que trajo esa discusión que ellos tuvieron. Yo se los leo los textos, son muchos, pero por ejemplo en Hechos capítulo 11, versículo 22 dice que cuando éste llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos los hermanos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Está hablando de Bernabé. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Miren lo que hizo Bernabé. Después fue Bernabé a Tarso a buscar ¿a quién? A Saulo. Y hallándolo, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Enseñaron juntos a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno llamado Ágabo, daban a entender por el Espíritu que vendía un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, y enviaron a los ancianos, ¿por mano de quién? De Bernabé y de Saulo. En el capítulo 12, versículo 25, dice que Bernabé y Saulo cumplieron su servicio y volvieron a Jerusalén, llevando consigo también a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ellos se unieron, el Señor los unió para hacer un equipo de misiones. En Hechos 13, Dios los llamó a la obra juntos, hermanos. Versículo 2 dice, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Eran unos hermanos inseparables en la obra. Ellos también sufrieron juntos por causa del Evangelio. En el mismo capítulo de Hechos 13 dice, despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseveraran en la gracia del Señor. Versículo 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Bernabé fue el instrumento que Dios usó para que Pablo conozca a los discípulos y pueda unirse a la iglesia y pueda trabajar con los discípulos. Bernabé fue el instrumento que el Señor usó para que Pablo
pueda crecer en conocer la iglesia del Señor. Bernabé fue el mismo que Dios llamó junto con Pablo a que vayan a predicar el Evangelio. Estaban juntos trabajando en el equipo, predicando la palabra de Dios con fidelidad, sufriendo por causa del Evangelio. Eran inseparables, hermanos. Inseparables. Entonces vemos cómo ellos se unieron en el servicio del Señor. Algo que debemos destacar en este párrafo, volviendo a Hechos capítulo 15, es que ellos tenían la misma inquietud, el mismo corazón por las ovejas del Señor. Y eso los unía más todavía. Tenían el mismo interés por el cuidado de las ovejas. Fíjense, el versículo 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Y miren cuál era el propósito, para ver cómo están. Eso nos muestra la misma pasión por la obra del Señor. Ellos habían predicado el Evangelio, ellos habían establecido discípulos, ellos establecieron ancianos en las iglesias y tenían la necesidad de saber cómo estaba la obra del Señor. La misma pasión. Es interesante, ellos querían saber el estado de las ovejas, no querían saber la cantidad que había, no querían un número. Estaban interesados en la vida de las personas, en cómo estaban en este periodo de persecución de la iglesia, en cómo estaban creciendo en conocer al soberano Señor, en cómo estaba su amor el uno por el otro, en cómo estaban creciendo en poder llevar el Evangelio con claridad a otros. Tenían la misma pasión. En Hechos 14, yo se los leo, versículo 21 al 23, dice que después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Miren lo que hacían Pablo y Bernabé, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ese corazón que vemos de preocupación, de amor por las ovejas, en el Nuevo Testamento lo vemos claramente también en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, tiene un corazón tremendo por las ovejas del Señor. Él se desvivía por la obra del Señor. Yo le leo algunos textos. 2 Corintios 11, 28 dice, y además de todas otras cosas, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. En Filipenses 1:27, Pablo estaba allí preso y escribe la carta y dice, solamente os digo que comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En 2 Tesalonicenses 2:17 Pablo dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo le escribe a Timoteo, deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ese era el corazón de los siervos de Dios. Estos siervos, estos compañeros, estos amigos en la obra del Señor, creo que leyendo todo esto no podemos entender que hubo una discrepancia entre ellos. Imagínense ese cuadro, todas las iglesias que estaban escuchando el testimonio de ellos, que estaban viendo cómo Dios los estaba utilizando, de repente hay una discrepancia. El desacuerdo, hermanos, es interesante, no surgió por volver a visitar a las iglesias, porque los dos tenían el mismo peso en el corazón, sino surgió porque Bernabé quería darle otra oportunidad a Juan Marcos. Juan Marcos, cuando Bernabé y Saulo fueron encomendados al ministerio, ellos también hicieron partícipe a Juan Marcos y lo llevaron en Hechos 13. Dice que ellos junto con Juan Marcos fueron a fundar iglesias. Pero ¿qué pasó? Juan Marcos, en el medio del viaje misionero, cuando llegaron a Pergue de Panfilia,
Juan Marcos decidió apartarse de ellos y volverse a Jerusalén. No sabemos la razón por qué hizo eso, pero se apartó. Y podemos decir que los abandonó en el medio de un viaje misionero. Entonces, podemos recordar que debido a que este joven se fue anticipadamente, Pablo quizás no quería arriesgarse otra vez llevándole en su segundo viaje misionero. Es muy probable eso. Es muy probable que Pablo considerara que el trabajo que iban a hacer, quizás todavía Juan Marcos no estaba maduro para hacerlo. Y quizás Pablo lo veía como quizás que él estaba inmaduro y lo veía como que era una persona inconstante en la obra del Señor. Entonces Pablo le dijo a Bernabé, no. Pero Bernabé tenía otra perspectiva de la situación. Por eso hubo un desacuerdo. Bernabé quizás, como tenía ese corazón hacia las personas también igual que Pablo, quizás veía en Marcos una capacidad o un potencial para la obra del Señor y él quería que viaje con ellos. Bernabé siempre mostró ese corazón por las ovejas y siempre esa pasión por restaurar, que Pablo también la tenía, pero en este caso Pablo no veía necesario que Marcos viaje con ellos. Entonces hubo una desaveniencia. La idea de la palabra ahí, hubo un desacuerdo, es la idea de una discusión fuerte, muy fuerte. Y fue tan fuerte la discusión que decidieron separarse. La única referencia al problema que tenemos es que hubo un tal desacuerdo. O sea, tenían diferentes puntos de vista en la obra del Señor. Totalmente. Podríamos decir que la sociedad que ellos tenían se disolvió y Pablo veía el ministerio como Bernabé muy importante para que la obra se pudiera detener por eso. Entonces, ellos decidieron disolverse, separarse. ¿Saben? Algunos comentaristas piensan o dicen, ¿quién tenía la razón de los dos? Y me sorprendió leer varios comentarios sobre eso. Pero bueno, muchos dicen quizás que Pablo era el apóstol, Bernabé no, y quizás Bernabé debía haberse sometido a Pablo, que era el apóstol encomendado del Señor, por su autoridad apostólica. Algunos destacan que Pablo y Silas fueron encomendados por la iglesia, como dice aquí en el párrafo, Bernabé y Marcos no. Entonces, bueno, algunos inclinan la balanza por el apóstol Pablo. Pero más allá de eso, hermanos, a partir de este desacuerdo, Lucas se enfoca en hablar de la vida de Pablo, porque Lucas acompaña en el viaje misionero a Pablo. Y a partir de acá, a Bernabé en el libro de los Hechos no se nombra más. Sin embargo, sabemos por la Escritura que ellos no se quedaron peleados ni distanciados por mucho tiempo. Por 1 Corintios capítulo 9, versículo 6, dice que Pablo escribió, o solo yo o Bernabé no tenemos derecho a trabajar, hablando de que ya había una relación entre Bernabé y Pablo. Y también, hermanos, es interesante ver que en la Escritura también se nombra que había una relación entre Juan Marcos y Pablo. Es interesante eso. No quedó solamente ahí, con el paso del tiempo volvieron a unirse para el ministerio. Y por ejemplo, de Juan hablamos en Colosenses capítulo 4, versículo 10, Pablo dice, Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Ya tenía otra idea Pablo de Marcos. En Filemón 24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, dice Pablo. Y en 2 Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, mira lo que dice Pablo, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y ahí vemos, hermanos, que en medio de la desaveniencia que había, Dios, en su soberanía, usa este desacuerdo para cumplir sus propósitos.
Dios cambia de obreros, pero su obra sigue marchando, podríamos decir así. Su obra sigue marchando. Ahora, de un equipo misionero que había, que era Pablo y Bernabé, ahora había 2 equipos misioneros. Era Pablo y Silas, y por otro lado era Bernabé y Marcos. Interesante. Dios usa ese desacuerdo para sus propósitos, para sus propósitos. Nuestras limitaciones quizás o nuestras imperfecciones que tenemos como hijos de Dios nos hacen ver que nosotros debemos depender constantemente de su gracia. Porque nuestra suficiencia como hijos de Dios es solo el Señor, hermanos. Solo el Señor. Y eso es lo que debemos entender. 2 Corintios 3:5, el apóstol Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y acá vemos que tal desacuerdo, Dios en su soberanía lo usa para cumplir sus propósitos. Seguramente ni Pablo ni Bernabé estaban viendo eso en ese momento. Quizás ellos estaban limitados a ver la circunstancia que les rodeaba en ese momento. Quizás el desacuerdo en realidad le trajo tristeza o un malestar, pero Dios estaba al control. Al control. Dios estaba al control. Dios usó ese malestar, ese desacuerdo para sus propósitos y para su gloria. Ya había 2 equipos misioneros que se estaban extendiendo el Evangelio. Ahora es interesante, Dios en su soberanía, hermanos, también levanta nuevos siervos para sus propósitos. Para sus propósitos. En la providencia de Dios salen 2 equipos misioneros de Antioquía. Aún no sabemos nada o no decimos nada bien en claro en la Biblia sobre el resultado de la obra que hizo Bernabé y Marcos. Pero vemos que el maravilloso cuidado de Dios, hermanos, el maravilloso cuidado de Dios para los creyentes que estaban en Chipre, porque ahí fue Bernabé y ahí fue Marcos. Dios también vela por la necesidad de los cristianos de Asia Menor, porque ahí fue Pablo y Silas. La iglesia de Antioquía, hermanos, encomendó a la gracia del Señor a Pablo y Silas para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. En este tiempo, Pablo solo estaba planeando visitar en las ciudades donde él y Bernabé habían predicado el Evangelio. Pero sin embargo, fueron encomendados misioneros hacia Antioquía. ¿Saben? Silas, hermanos, era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. En Hechos 15:22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsafás, y a Silas, varones principales de los hermanos. Ahí está Silas. Silas era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén y fue enviado a la obra misionera. Interesante. Me llama la atención de la vida de Silas algo, que quiero que yo se lo voy a leer. Hechos 15, versículo 25, dice así: nos pareció bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos con vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Miren la característica de estos hombres, de Judas y de Silas. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. ¿Qué título, no? Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Silas era un siervo de Dios que murió a sí mismo para la gloria del Señor. Qué lindo título para que cuando no estemos en este mundo nos recuerden, ¿no? Hombres y mujeres que están expuestos a morir a sí mismos para la gloria y la obra del Señor. Y así el Señor llamó
a Silas y a Judas a la obra. Siervos del Señor dispuestos a morir. También Silas tenía pasión por predicar el Evangelio y también Silas tenía amor por las ovejas, igual que el apóstol Pablo. Dice que Judas y Silas, como ellos también eran profetas, y consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Dice que pasaron algún tiempo allí y fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que lo habían enviado. Miren lo que hizo Silas. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Parte del ministerio de Silas era entregar ordenanzas que los apóstoles habían, y esas ordenanzas hablan en Hechos 15, que habían determinado, porque había algunos judíos que querían que los gentiles también cumpliesen la ley. Entonces hicieron todo un documento que enviaron después a Pablo y a Bernabé para que recorran las iglesias diciendo que no era por ley, era por gracia. Entonces Silas, junto con Pablo, estaba cumpliendo esas ordenanzas para que la gente lo guardase, para que lo guardase. O sea que ahí vemos la característica de un hombre de Dios fiel que lo levantó, Silas. Ya no estaba Bernabé, estaba Silas, pero no solamente estaba Silas. Dios se sigue proveyendo de siervos. Capítulo 16, versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es interesante, Pablo ya había visitado este lugar en su primer viaje misionero, y seguramente Timoteo con su familia vieron el testimonio de Pablo, y en Hechos capítulo 14 nos habla que ellos, habiendo huido, llegaron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconía y toda la región de la circunferencia, y allí ellos predicaban el Evangelio. Allí ellos predicaban el Evangelio. Es interesante porque en ese relato de Hechos 14 se nos habla que Pablo predicó el Evangelio y había un cojo de nacimiento y Pablo lo sanó. Y a causa de esa sanación, mucha gente se levantó en turba contra Pablo y lo expulsaron de la ciudad. Y muy posiblemente Timoteo, su amado discípulo, habría presenciado esa situación. Muchos creen que allí es donde Timoteo con su mamá y su abuela habían conocido el Evangelio. Es interesante, Timoteo, hermanos, era un discípulo. Ya era un discípulo cuando Pablo llegó ahí. La idea era que Timoteo era un verdadero cristiano. Era un seguidor de Cristo. Y Timoteo, por la providencia de Dios y por la gracia de Dios, se convertiría en la mano derecha del apóstol Pablo. Digamos que Silas ocupó el lugar de Juan Marcos, podríamos decir así, y Timoteo ocupó el lugar de Bernabé. Dios está al control. Dios está al control. En Filipenses 2:19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Por esto, dice 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Para Pablo, Timoteo era su verdadero hijo en la fe. Era su verdadero hijo en la fe. También, hermanos, hay que tener en cuenta que en esa época Timoteo era un hombre joven. Muchos comentaristas dicen que quizás Timoteo, acá en Hechos 16, estaba al final de su adolescencia. Y muchos quizás dicen que tenía un poco más, nada más de 20 años. Pero lo más importante del texto que resalta aquí es el versículo 2, dice, y daban buen testimonio. Otra versión dice, hablaban elogiosamente de él. Otra traducción dice, tenían un buen concepto. Era un discípulo de Cristo. ¿Saben? Timoteo era un joven que cumplía con los requisitos bíblicos,
para ser uno de los líderes de la iglesia. Y Pablo vio esa vida piadosa en Timoteo, y Pablo vio que Timoteo debía acompañarle. Y es interesante, Timoteo cumplía con los requisitos de 1 Timoteo 3:2. Era irreprensible. Era irreprensible. Entonces, al ver el testimonio de Timoteo, al ver que Timoteo era un verdadero discípulo, al ver que Timoteo vivía de acuerdo al Evangelio, vivía de acuerdo a la palabra de Dios, quiso Pablo que Timoteo lo acompañara. Dios, en su soberanía, hermanos, levanta nuevos siervos que amen su palabra y que vivan de acuerdo a su palabra. Y ahí vemos a Silas y ahí vemos a Timoteo. Es interesante que el versículo 3, que dice que Pablo quiso que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. ¿Saben? Le circuncidó no para que creyesen los gentiles que debían hacer lo mismo. No. Pablo le circuncidó a Timoteo para que no fuera una ofensa para los judíos que él iba a ministrar. Y que lo que me llama poderosamente la atención es que Timoteo murió a sí mismo a su libertad en Cristo que tenía para no ser de tropiezo en el Evangelio. Porque Timoteo podría haberse no circuncidado. Pero él, sin embargo, decidió circuncidarse para no poner ofensa al Evangelio, para no ser de estorbo en la predicación del Evangelio. Y eso también muestra un carácter de un hombre piadoso, de un hombre íntegro, que no quería poner ningún estorbo a la obra del Señor. Por eso, hermanos, Dios en su soberanía levanta hombres fieles, piadosos, para cumplir sus propósitos, siervos del Señor. Y por último también es interesante que Dios en su soberanía, y viendo este cuadro, afirma a su iglesia. Pónganse a pensar en esto, hermanos. Es interesante. Un desacuerdo que quizás el enemigo permitió que suceda, o quizás el diablo pensaba, bueno, se va a frenar un poco la obra del Señor. El Señor forma 2 equipos misioneros. De 2 siervos que tenía, levanta otros 2 siervos nuevos. La obra del Señor se fue expandiendo. Dios está adelante de toda nuestra incertidumbre, porque Él es un Dios de certeza, porque Dios es un Dios de control, y porque Dios en su soberanía está gobernando, hermanos. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos, y eso es lo que vemos aquí en este párrafo. Dios usó un desacuerdo para cumplir un propósito. Y Dios levantó en su soberanía nuevos siervos piadosos para la extensión de su obra. Pero también, en el medio de esta circunstancia, Dios sigue afirmando su iglesia. Dice el versículo 4, y al pasar por las ciudades les entregaron las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, ¿y qué hacían? Y aumentaban en número cada día. Saben, hermanos, el concilio, como habíamos dicho, de Jerusalén, había redactado una carta principalmente para el beneficio de los creyentes de Antioquía. Pero Pablo y Silas usaron estas cartas para poner al tanto a los cristianos que estaban en el sur de Galacia. Y muy posiblemente fue cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, por la acción que los judaizantes tenían ahí y por cómo querían introducir la ley y mezclar la ley y la gracia. Y Pablo escribió esa carta para afirmar a la iglesia de los Gálatas y hablar de la gracia de Dios. Hermanos, para evitar cualquier amenaza que había en la iglesia, Pablo y Silas y Timoteo seguían expandiendo el Evangelio con claridad. Y hablaban de la verdad que ellos estaban predicando. Hablaban de la salvación con totalmente claros. ¿Saben? Los nuevos gentiles, al escuchar las palabras de Pablo, de Timoteo y de Silas, entendían que ya podían comer con sus hermanos en la fe judíos,
porque muchos pensaban que por la ley ya no podían participar de lo mismo, porque eran contaminados, pero entendían que por la salvación que había en el Evangelio, ellos compartían la misma fe. El mensaje, hermanos, en el cual se afirmaba la Iglesia en su soberanía, era el mensaje de salvación por gracia y vivir de acuerdo al amor del Señor. El versículo 5 es un resumen de todo lo que Lucas viene diciendo en este párrafo. Eran confirmadas las iglesias. La idea de confirmar eran afirmadas las iglesias. La idea eran fortalecidas, eran establecidas firmemente. En Hechos 12:24 dice que la palabra de Dios, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Saben, hermanos, las iglesias eran fortalecidas porque el Evangelio se proclamaba con total claridad. Las iglesias, ¿saben por qué eran afirmadas, hermanos? Porque la enseñanza de la palabra de Dios era correcta y establecía una base sólida y segura para el crecimiento. Donde no hay un evangelio claro, hermanos, los falsos maestros se pueden meter tranquilamente. Donde hay una enseñanza clara, hermanos, también va a pasar lo mismo. También va a pasar lo mismo. John MacArthur en un comentario dice lo siguiente: si toda la palabra de Dios es verdad y pura, y toda la palabra es el alimento para el creyente, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos proclamar toda la palabra. Toda la palabra. Y era lo que hacían estos hermanos piadosos. Por eso la iglesia era afirmada en la soberanía de Dios y crecía. Porque predicaban toda la palabra con claridad, porque predicaban el Evangelio con claridad, porque hacían discípulos bíblicos con claridad, exponiendo la Escritura. En Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. Esta misma enseñanza se proclamó en toda la palabra de Dios. Pablo dice a Timoteo, envía a Timoteo a la iglesia de Tesalónica. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y vuestra fe. Por eso, hermanos, queridos del Señor, nunca debemos permitir que diluyamos la palabra de Dios. Nunca debemos permitir que la palabra de Dios no se hable en un púlpito. Y debemos invertir, hermanos, tiempo, como hacía Pablo, como hacía Timoteo, como hacía Silas, en discípulos. Discípulos. Orar para que Dios levante hombres piadosos, siervos fieles, hijos fieles suyos, para continuar cumpliendo sus propósitos. Es maravilloso ver, hermanos, en este párrafo que Dios está al control de todo lo que sucede en su obra. Dios está delante. Dios está delante de sus hijos. Dios está delante. Dios usó un desacuerdo para su gloria. Él utilizó un desacuerdo para formar 2 equipos misioneros. Tenía preparado otros discípulos fieles para continuar la obra. Satanás se estorbaba, pero el Señor seguía fortaleciendo a su iglesia y a sus discípulos a través de su palabra. Ese es nuestro Señor, hermanos. Frente a la incertidumbre que quizás nosotros podamos tener, nos da paz, que Dios no tiene ninguna incertidumbre, hermanos. Dios está al control. Dios va adelante de nosotros. Arthur Pine, en su libro sobre la soberanía de Dios, dice lo siguiente, y ahí concluimos. Dice, ningún planeta gira, ninguna estrella brilla, ni hay tormenta alguna, ni movimiento de criatura, ni acto de hombre, ni un hecho de ángel, ni acción del diablo, ni nada puede ocurrir en todo el vasto universo de forma diferente a cómo Dios ha determinado desde la eternidad. Y dice, he aquí un auténtico fundamento para la fe.
He aquí un verdadero lugar de reposo para el intelecto. He aquí un ancla para el alma segura y firme. ¡Wow, hermanos! ¿Saben qué? No se trata para el creyente del destino ciego, no se trata de un mal desencadenado, no se trata del hombre, no se trata del diablo, sino que es Dios mismo el que está gobernando el mundo, dirigiendo todo según su propia voluntad y para su gloria. Ese es nuestro Señor. Hermanos, quizás muchos de nosotros están pasando luchas o está temiendo las incertidumbres futuras, pero ¿saben qué, hermanos? Dios está al control. Dios está al control. Dios está al control de su iglesia, Dios está al control de sus hijos. Dios controla cada circunstancia. ¡Qué paz, hermanos, nos debe dar a cada hijo de Dios confiar en este Dios soberano y maravilloso! Oramos. Amado Señor, sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía y rogamos que podamos examinar lo que hemos escuchado de tu palabra. Rogamos que nos ayude, Señor, a descansar en ti y ser agradecidos que tú vas adelante de tu iglesia, cumpliendo tus planes y cumpliendo tus propósitos. Gracias porque tú estás delante de tus hijos, Señor, fortaleciendo en medio de la prueba, dando dirección en medio de la incertidumbre, dando claridad donde hay oscuridad en nuestro andar. Gracias, Señor, porque en tus manos nuestro futuro ya es seguro. Y gracias porque podemos ser parte de tu familia. Por lo tanto, Señor, ayúdanos como iglesia a proclamar el Evangelio cada día con claridad, Señor. Ayúdanos a no diluir tu palabra y ayúdanos, Señor, a invertir nuestra vida en formar hombres y mujeres conforme a tu palabra, para que tu iglesia, Señor, continúe creciendo sólidamente. Gracias te damos, Señor, también, porque en tu iglesia levantas hombres fieles y mujeres fieles que aman tu palabra. Continuamos orando para que se levanten más obreros, Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Descansamos en ti, Señor. Rogamos que tú nos guíes durante el resto de este día. Oramos en tu nombre. Amén.